Buenas, a continuación le vamos a hablar sobre los tiempos verbales. Nuestro grupo está integrado por Endinar Pérez, Héctor Bastidas, Omar Cadenas, Milagros Rivas, la señora Migdalia y mi persona, Margelia Aguilar. A continuación les voy a hablar sobre el presente simple en inglés. Es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones habituales que suceden con cierta frecuencia. Así está ocurriendo en el momento actual. El presente simple describe una acción que sucede cada día o una acción que sucede todo el tiempo. En el caso de las terceras personas del singular, he, she, it, se debe considerar que a la mayoría de los verbos se les agrega una S al final. She works, él trabaja. She works, ella trabaja. It works, eso trabaja. Cuando el verbo termina en O, S, SH, CH, X o Z, se debe agregar ES. He does, él hace. She does, ella hace. It does, eso hace. Cuando el verbo termina en Y, precedida por una consonante, se debe cambiar la Y por I latina y agregar ES. He estudia, él estudia. She estudia, ella estudia. Cuando la Y es precedida por una vocal, como es el caso de play, solo se agrega una S. He plays, él juega. She plays, ella juega. It plays, eso juega. A continuación, te presento los siguientes ejemplos. You work very hard. Tú trabajas muy duro. We always do to early on time. Siempre tratamos de llegar a tiempo. She does the work of two people. Ella hace el trabajo de dos personas. Bueno, yo voy a explicar sobre el pasado simple. El pasado simple en inglés usamos para hablar de la forma más común. El pasado simple en inglés es equivalente al pretérito imperfecto y pretérito indefinido del español. Usamos el pasado simple para acciones completas en el pasado. Como por ejemplo, our management team won the competition. Nuestro equipo de gerencia ganó la competencia. Ahora, para formar el pasado simple de los verbos regulares, bastará con añadir en la mayoría de los casos la terminación ed. En cambio, con los verbos irregulares no se tiene una regla específica. Por ejemplo, en la oración afirmativa tenemos Endimar and Héctor watches the movie in the office. Endimar y Héctor vieron esa película en la oficina. Donde tenemos el verbo regular en watches, donde se le agrega el ed, donde indica el pasado simple. Continuando con la explicación del compañero Omar Cadena, podemos decir que para expresar una negación en tiempo pasado es necesario utilizar tanto en los verbos regulares como irregulares el auxiliar en pasado más not, did not o didn't, más el verbo en infinitivo. Un ejemplo de ello sería I didn't go to the Barcelona last month. No fui a Barcelona el mes pasado. Hay muchos verbos irregulares en inglés que desafortunadamente no hay una norma establecida para formarlo, así como los irregulares. En este caso, los irregulares en inglés son aquellos que para formar el pasado simple o el pasado participio en tiempos compuestos no siguen ninguna norma, simplemente su palabra cambia totalmente. Un ejemplo muy claro de ello es el propio verbo auxiliar do, ya que en pasado simple pasa a ser did y en pasado participio pasa a ser done. En el caso de las oraciones negativas e interrogativas, nos valdremos del auxiliar did más not para hacer oraciones. Por ejemplo, our management team did not win to the competition. El did es el auxiliar del tiempo pasado en preguntas y oraciones negativas.
Como el auxiliar no traduce nada, pero como verbo es hacer y tiene como pasado el did. Por ejemplo, Endimar and Hector didn't watch that movie in the office. Ahora llegando al módulo final de la sección pasada, a la sección pasado simple, veamos las oraciones en forma interrogativas, como por ejemplo, did the management department go to the play for the competition? Si la respuesta es afirmativa sería yes, management department went to play for the competition. Y si la respuesta es negativa, sería no, the management department did not go to the play for the competition. Bien, continuando con la presentación, vamos a hablar del presente perfecto. El present perfect nos sirve para hablar de acciones del pasado que tienen alguna relación con el presente. Veamos cómo se forma ese presente perfecto. Bien, en el caso de las afirmaciones, o de una afirmación, tenemos que para formar el presente perfecto tendremos que utilizar la forma correcta del presente del verbo auxiliar to have, seguida del participio del verbo desear. Aquí tenemos la fórmula, el sujeto, el verbo auxiliar to have, en este caso sería la conjugación have o has, dependiendo de la persona de que se está hablando, el verbo en pasado más el complemento. Veamos un ejemplo. The manager has delivered the report. El gerente ha entregado el informe. Aquí observamos claramente the manager, el sujeto, has, el verbo auxiliar, deliver, el verbo en pasado y el complemento the report. En el caso de las negaciones, tenemos que, como en cualquier otro tipo de negación, al presente perfecto también se le añade el not al auxiliar o a la forma del auxiliar correspondiente. En este caso, el sujeto, vemos el sujeto, el verbo auxiliar con la negación, en este caso hay una contracción, haven't o hasn't, más el verbo en participio y el complemento. El ejemplo quedaría así: the manager hasn't delivered the report. El gerente no ha entregado el informe. En el caso de la interrogación o las interrogaciones, para formar la interrogación aplicamos la regla de invertir el orden del sujeto y el auxiliar. La fórmula nos quedaría el auxiliar, el verbo auxiliar, have o has, más el sujeto, el verbo y el complemento. El ejemplo quedaría así, una pregunta sería, have you finished the report? ¿Has terminado el informe? La respuesta positiva sería yes, I have finished. O no, I haven't finished. Aquí vemos que hay una negación inicial y el verbo auxiliar también lleva esa negación. Pero al traducirlo no la colocamos. ¿Cómo utilizarla? Bueno, hay algunos casos prácticos donde se aplica el presente perfecto. Uno de los casos es cuando hablamos de una acción que tuvo lugar en el pasado, pero no especificamos cuándo sucedió. En ese caso, utilizamos el presente perfecto. Podríamos ver aquí un ejemplo. Juan has worked in the mayor's office. Juan ha trabajado en la alcaldía. No se especifica cuándo. Juan hasn't gone to work. Juan no ha ido al trabajo. Tampoco nos especifica cuándo no fue al trabajo. En qué momento en el pasado. Otra aplicación es cuando hay acciones del pasado cuya relación con el presente es clara, como son aquellas que empezaron en el pasado y siguen sucediendo en el presente. Ejemplo, I have worked here for 14 years. He trabajado aquí durante 14 años. Ahora, continuando con el orden de ideas, vamos a hablar del futuro simple. El futuro simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que se van a desarrollar en el futuro sin necesidad de aclarar en qué momento éstas se producirán. Cuando hablamos de la oración en afirmativo, va de la siguiente manera: sujeto más will, que es el auxiliar que vamos a utilizar en este momento, más verbo más complemento.
Un ejemplo de esta oración sería: They will buy shares for their new company. Ellos comprarán acciones para su nueva compañía. Cuando hablamos de la oración en interrogación, va de la siguiente manera. El auxiliar cambia de lugar y ahora va de primero. Sería will, auxiliar, más sujeto, más verbo, más complemento. Un ejemplo sería: will work this week. Trabajarán esta semana. Y ahora, la última oración, que será un ejemplo de estructura negativo, va de la siguiente manera. Sujeto más el auxiliar, que es will, más no, que es la negativa de la oración, más verbo, más complemento. Y un ejemplo sería: You will not work on the project. Ustedes no trabajarán en el proyecto. Buenos días, mi nombre es Milagros Rivas. En esta ocasión voy a hablar sobre el pasado perfecto. ¿Qué sería el past perfect? El pasado perfecto tiene una característica principal de acciones que han ocurrido antes de algo. En el pasado perfecto vamos a trabajar con el verbo auxiliar ha, que quiere decir había. En los tres tiempos del presente, el pasado participio, vamos a trabajar con el verbo calificar. En este caso, en el presente sería qualify. En el pasado sería qualified. Y en el pasado participio, qualified. En estas dos se escribe de la misma manera, pero su pronunciación es distinta, ya que en el presente el calificar, en el pasado el calificó y en el pasado participio es calificado. Aquí está cumpliendo con las normas del participio que terminan en a y en ir. En esta ocasión tengo tres oraciones en forma positiva, negativa e interrogativa. Él había calificado para gerente. Tenemos el pronombre, el verbo auxiliar, el verbo participio, el pasado participio, más el complemento, que sería él, he, have, qualified, o manager. Él había calificado para manager. He had qualified o manager. En la forma negativa tenemos él no había calificado para gerente, que sería he had not qualified o manager. En la forma negativa tenemos he had no qualified o manager. Él no había calificado para manager. Recordemos que en la parte negativa no escribimos el no antes del verbo auxiliar. En la parte de la oración en forma interrogativa sería había él calificado para gerente. Se coloca primero el verbo auxiliar antes de la oración. Entonces sería had, he, qualified, o manager. 3:30. En esta ocasión tenemos ya las tres oraciones en forma positiva, negativa, interrogativa. Aquí debemos colocar el signo de interrogación. Bueno, buenos días. A continuación voy a dar un pequeño breve del pasado participio. Como todos sabemos, tenemos un auxiliar
en el inglés, que es have. Este es el verbo auxiliar. Entonces tenemos 3 preguntas. Esta vez vamos a trabajar con en presente es estudiar, en pasado es estudió y en pasado participio estudiado. Entonces se pronuncia estudie. Tenemos, nosotros habíamos estudiado gerencia pública antes que tú llegaras. Entonces, para llevarlo al inglés, sería we are, que es el verbo auxiliar, study, manager, antes que tú llegaras, sería Joe, Evelyn. Aquí vamos con la negación. ¿Cuál es la negación? Sería ellos stay. Vamos con la negación y el verbo es have. Lo podemos escribir de esta manera. No, hablando de la negación, o de esta manera también. No. Estudie hasta que la profesora llegó. Sería study, teacher, Evelyn. Aquí vamos con la interrogante. ¿Habías tú alguna vez ido a clase? Entonces comenzamos con había, el verbo auxiliar con el a. Tú es yo. ¿Alguna vez has ido a clase? Aquí tenemos que es el pronombre. Ever ido a clase. Pone yo clase. Gracias.